Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a tres jóvenes para hablar sobre las crisis que se están viviendo en América Latina. En primer lugar tenemos a Danilo Carías, analista político, Luis Velázquez, politólogo, y Luis Pineda, internacionalista. A los tres, gracias. Luis Velázquez, empecemos contigo. ¿Cómo entender lo que está pasando hoy en América Latina, sobre todo con los acontecimientos del fin de semana en donde el país más estable, con mayor desarrollo económico y social de América Latina, entra también en esta dinámica de crisis política como lo es Chile? ¿Cómo lo interpretas? Estamos viendo una crisis generalizada del sistema político y económico en el mundo, la crisis de la democracia en Europa, la captura de la democracia en América del Sur y por nuestros lares en Centroamérica, la captura del Estado. Y esto básicamente se debe a la incapacidad de las élites económicas y políticas para dar las soluciones de transición energética, de reducción de desigualdades que aquejan al mundo. Sus decisiones políticas han sido insuficientes y han pensado más en clave de privilegios que en clave de beneficios sociales, de bienestar general. Si esto no se atiende con la responsabilidad que se merece, el futuro de la humanidad corre peligro. Lo estamos viendo con las crisis climáticas, las crisis económicas, las protestas sociales. Es un mundo en convulsión que no ha podido superar sus males endémicos. ¿Tú crees que América Latina lo único que está haciendo es sumarse a un, digamos, fenómeno global, mundial, de básicamente un cuestionamiento a las élites? ¿Eso es lo que lo interpretas? Vimos una regresión autoritaria y conservadora con Le Pen en Francia, con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, y que está haciendo clic finalmente, que se está conectando finalmente con estas insatisfacciones sociales en las calles. La regresión conservadora finalmente no fue una salida a la crisis globalizada que tenemos. Danilo, ¿cómo lo interpretas? Pues yo quiero tomar como punto de partida lo que pasaba el fin de semana en Chile. La verdad es que creo que, a diferencia de lo que decía Luis, que lo interpreta como una regresión, pues la nación latinoamericana en los casi 30 años de democracia que lleva, 23, 24 años, ha sido gobernado por la concertación de la izquierda, y que el gobierno del presidente Piñera, ahora en su segundo periodo, pues se ha encontrado un poco rezagado en cuanto a brindar atención a las reivindicaciones sociales que son tan importantes, porque bueno, Chile, a pesar de tener un desarrollo económico considerable, de que es uno de los países junto a Uruguay y a Costa Rica que tiene los mejores índices de desarrollo humano, pues también necesita adoptar un modelo más inclusivo. Pero lo que hemos visto el fin de semana en Chile es lamentable, porque de alguna forma queda el sabor de boca de que se ha instrumentalizado la violencia como mecanismo de negociación política. Y es que en cuestión de horas habían destruido la mitad del sistema logístico del metro chileno, habían incendiado un edificio, y eso llevó a la situación que vimos y que ahora responde el presidente Piñera con la serie de medidas sociales que se van a tomar respecto a la nueva agenda que él tiene, y para tratar sobre todo de privilegiar la estabilidad democrática de la nación sudamericana. Luis, Danilo habla sobre la situación de violencia que sucedió en Chile. ¿Es justificable o no? Yo creo que no. La violencia nunca es la respuesta para ningún tipo de crisis de los niveles que estamos hablando. Ahora bien, regresando un poco a la respuesta de Luis, pienso que es un poco peligroso y arriesgado tratar de igualar las crisis de Europa a las crisis de América Latina, que si bien tienen ciertas matices en común, la esencia de las mismas es distinta. Por ejemplo, la crisis de Chile, que es a la que mis compañeros están abordando ahora, es una crisis que viene desde hace más de 10 años. Viene con los gobiernos no únicamente de Piñera, sino también de Bachelet. De Bachelet, correcto. Entonces, creo que es una crisis que viene desde hace más de 10 años y que no la podemos abordar únicamente basados en lo que está pasando este fin de semana. Viene desde mucho antes y son simplemente casos de salud, de agua y de luz, que a la gente, que si bien la clase media ha crecido bastante, sigue siendo una clase media precaria. Okay. Hay una ausencia de certezas en el mundo, y por eso lo notamos en el paraíso económico que siempre nos han dicho que es Chile. Las desigualdades, la crisis de las pensiones, el modelo educativo insuficiente, está ya enfrente de la cara de todos, y la respuesta inmediata del presidente Piñera es apostar la represión, apostarle a las medidas represivas y autoritarias desde carabineros, y después con el estado de emergencia desde los militares. Y eso es realmente peligroso, sobre todo si consideramos
que la protesta social estaba evidenciando carencias estructurales que se venían desarrollando por años en Chile. Y concentrarse entonces en los hechos vandálicos es dejar por fuera las demandas fundamentales de la sociedad. Bueno, era difícil no actuar cuando se están quemando edificios, cuando se está quemando el metro. Digamos, sí había que poner orden y que las fuerzas cumplieran su función. Si lo vemos de forma cronológica, cuando toma esas decisiones, estos hechos de violencia estallan y se vuelven más recurrentes en los últimos días. Entonces, en vez de dar una solución política, lo que hizo fue ponerle leña al fuego. Y por eso me considero que es sumamente irresponsable lo que hace el presidente Piñera. Ahora asume mea culpa en discurso político nada más, porque el toque de queda sigue vigente, y dice, vamos a hacer un gran diálogo nacional. Y cuando lo convoca, ya había dejado por fuera algunos sectores democráticos. Claro, pero Luis, también es cierto que cuando uno miraba los medios de comunicación en Chile, muchas personas, sobre todo en las entrevistas, decían, ¿y en dónde están la autoridad? Porque estaban viendo que se quemaba el metro, que se quemaba edificios, los supermercados estaban siendo saqueados, y no estamos hablando de un supermercado, estamos hablando de muchísimos. La ciudadanía también exige que en ese momento se ponga orden. Que ese orden se imponga respetando los derechos humanos, que sea con ciertos protocolos internacionales, por supuesto, pero un gobierno no se puede quedar simplemente con los brazos cruzados ante el caos que se estaba sucediendo. Estoy de acuerdo, es que el error político de Piñera fue mezclar. Tuvo que tener la capacidad política de diferenciar lo que era la protesta social y lo que eran los hechos vandálicos. Y ya lo mezcla en el momento que dice, estamos en guerra frente a un enemigo muy fuerte. Y ese enemigo muy fuerte era desarmado y era su propio pueblo. Y entonces cuando ponemos los hechos vandálicos, que son repudiables, al mismo nivel de la protesta social, lo único que puede conseguir Piñera o cualquier presidente que dice ser demócrata, utilizando medidas represivas, lo que va a conseguir es lo que tiene Chile hoy. 200 personas heridas, la mitad por armas de fuego. Sí, más de 5 asesinados y prácticamente 1.200 detenidos. Habría que investigar también quiénes le prenden fuego a todos estos edificios y al metro, porque obviamente hay delitos cometidos, ¿o no? Sí, yo creo que fundamentalmente hay delitos cometidos. Yo creo que ahorita han llegado a un punto en la situación que lo más recomendable es el restablecimiento inmediato de las libertades civiles de los chilenos, que la situación ya se ha logrado contener, pero también hay que tomar en cuenta, respecto a lo que decía Luis Guillermo, que no hubieron grandes movilizaciones pacíficas previas a esto. O sea, esto se detona por los hechos violentos. O sea, fue cuestión de horas en que pasa esto y que hay que restablecer el orden público, porque como bien apuntabas, Paul, no solo los ciudadanos que reivindican cuestiones sociales tienen derechos, sino que el resto de la población pacífica que está en sus casas trabajando también tiene derecho a vivir en orden y paz social. Yo creo que sobre este punto lo recomendable ahora es que tanto el Frente Amplio, que es la izquierda chilena, atienda el llamado del presidente Piñera y puedan abordar estas reformas que ha puesto sobre la mesa, que es un listado, la verdad, bastante grande, y sobre todo que se pueda atender prontamente la situación de restablecer las libertades civiles. Lo cierto es que Chile tiene esa tradición de instituciones bastante fuertes desde hace más de un siglo y es un país ejemplo en la región y seguramente va a lograr encontrar el pragmatismo suficiente para solucionar esos problemas. Pero hablemos de un caso más grave, que es el caso de Bolivia. Vemos que el fin de semana también se hacen elecciones en Bolivia y lo que sucede es que por bastantes horas se interrumpe el conteo de votos y luego cuando se reinicia el conteo comienza con una tendencia, digamos, bastante diferente a la que traía. Y todos apuntan y reclaman de que se ha cometido un fraude y sobre todo un presidente que aspira a tener un cuarto periodo presidencial y que parece que no se quiere ir de la presidencia. ¿Cómo vemos esto? A ver, Luis. Yo creo que el tema de Bolivia con Evo Morales es totalmente indefendible. Yo creo que él está rompiendo totalmente el orden constitucional y lo vemos claramente con las elecciones que tuvimos tan anormales, porque fue una cosa demasiado obvia. El cambio y el parón que hubo del conteo electrónico. Entonces yo creo realmente que las instancias internacionales, los observadores internacionales deben de tomar un rol más activo, porque estamos viendo una OEA que si bien se manifiesta y hace un discurso político, muy político, vemos que en Bolivia no sigue habiendo esa oposición política fuerte contra Evo Morales, que si bien ahora empezamos a ver grupos de médicos, grupos de maestros, grupos del sector privado y la misma Iglesia Católica que se están agrupando por primera vez en uno de los cuatro mandatos de Evo Morales, seguimos viendo que la comunidad internacional parece que se queda de brazos cruzados frente a esto.
Y eso es lo que me resulta a mí más peligroso. Luis, ¿no crees que la izquierda es el momento de que sea contundente en criticar lo que está sucediendo en Bolivia, sobre todo porque hay que defender las instituciones? Sin duda alguna, es que la ausencia de certezas en América Latina es básicamente, y por eso surge también la protesta social, es que la gente está haciendo malabares para llegar a fin de mes y en vez de tener respuestas de política social, tiene respuestas autoritarias. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Honduras, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Chile, lo vemos ahora con mayor fuerza también en Bolivia, donde el presidente Morales hizo un plebiscito para que la gente decidiera si querían que se reeligiera y sale que no, y aún así se reelige. Me parece que habla muy mal de sus convicciones democráticas y todas las dudas que genera la forma en la que se hizo el conteo en el balotaje solo nos reafirma que hay una regresión autoritaria con tendencia conservadora que está poniendo en peligro los derechos sociales de todos los latinoamericanos. Ahora, Evo Morales, digamos, es alguien conocido de izquierda, digamos, esto es, digamos, alguien que se identifica y había tenido una relación muy grande con Venezuela. Sus conductas autoritarias, digamos, ahí está muy marcado. Por eso digo, regresión autoritaria y creo que hay más casos con tendencia conservadora, pero evidentemente Evo Morales es de izquierdas y la ideología no ha sido impedimento para perpetuarse en el poder. Esto también es una cuestión de entender los problemas con un enfoque estructural de poder, cómo la gente en su afán de acaparar se pasa llevando los derechos y las garantías de todos. Danilo, ¿cuál es la salida para Bolivia? Porque el escenario que se plantea es que veamos en Bolivia el caso de Venezuela con un régimen que se niega a morir y que cuando comienza la ciudadanía a activarse lo que hace es precisamente reprimirla y actuar con violencia. ¿Es eso lo que se ve para Bolivia? Yo creo que sobre esto fundamentalmente juega un rol muy importante la comunidad internacional, como decía Luis, o sea, todos los demócratas de América Latina. Yo la verdad no es que no creo que Evo Morales haya mostrado menos convicciones democráticas, es que no tiene convicciones democráticas. También hay que tener claro que el autoritarismo no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, porque lo que vemos que pasa en Bolivia es el manual de receta que ha seguido Juan Orlando Hernández en Honduras, con el fraude constitucional que luego se transforma en un posible fraude electoral que se vive en Bolivia. Yo creo que la salida boliviana pasa ahora porque hay una comunidad internacional demócrata, responsable, que alce la voz junto con los bolivianos y el papel activo de la sociedad civil boliviana para tratar de alguna forma de contraer el autoritarismo. Los dos mencionan la comunidad internacional, pero la comunidad internacional ha sido totalmente, vamos a decir una palabra bastante suave, digamos cómplice tal vez, de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua, porque sucede, los gobiernos atropellan de forma, digamos, grotesca a la población y la comunidad internacional no dice nada, no pasa nada. Podemos, digamos, esperar algo de la comunidad internacional. Eso fundamentalmente es porque los países, en vez de ser parte de la solución, son parte del problema. Hace una semana veíamos a Alejandro Yamatei llegando a intensificar el conflicto venezolano. Es sumamente irresponsable que un presidente que va a asumir en enero decida no ser parte de la solución y decida ser parte del problema, echarle más leña al fuego. Y cuando no vemos declaraciones del gobierno actual, por ejemplo, con lo que pasa con nuestros países circundantes, en Nicaragua y Honduras, por ejemplo, y parece más de que se están tapando... Silencio cómplice. Y más que silencio, se están tapando con la misma chamarra. Porque en el fondo, Jimmy Morales se reconoce como parte de las prácticas que realiza Juan Orlando Hernández en Honduras y en Nicaragua. Pero ¿no creen que tal vez lo que hace el presidente electo Yamatei es poner precisamente en el ojo, digamos, de la opinión pública el tema de lo que está sucediendo en Venezuela? Porque pareciera que nadie está haciendo nada. Y es cierto, puede uno tal vez juzgar las formas, pero en el fondo está haciendo algo que muchos presidentes actuales no hacen, y es poner en la discusión pública lo que está sucediendo en Venezuela, porque pareciera que se nos olvida, ¿o no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el presidente electo Yamatei tomó una decisión correcta en visitar Venezuela, porque pareciera que a nivel de América Latina, como bien mencionaba en un principio, los demás países están haciéndose los locos con las situaciones de derechos humanos que están viviendo los países de Sudamérica. Y regresando, yo creo que, de nuevo, repito, es un poco peligroso tratar de comparar los escenarios de Centroamérica con los de Sudamérica. Creo que es más preocupante que nos centráramos en esa dualidad que está habiendo, por ejemplo, de Brasil y Colombia, de Venezuela y Bolivia. Entonces creo que la comunidad internacional tiene miedo de empezar a entrar en ese debate,
porque vemos un nivel de bipolaridad muy fuerte. Ahora, nos quedan ya pocos minutos y yo quisiera que mencionáramos el caso de México. Lo que pasó en México la semana pasada es sumamente grave. Es básicamente el Estado queriendo atrapar al hijo del Chapo Guzmán. Se arma, digamos, toda esta situación extrema y de caos en Culiacán y el Estado no puede responder. Tiene que finalmente liberar a quien quería atrapar. ¿Cómo entender eso? Es evidencia que la estrategia de guerra en la lucha contra el narcotráfico fracasó. Fracasó con López Calderón, Calderones, ¿verdad? Únicamente. Fracasó con el resto de presidentes, con Fox también. Y vemos fundamentalmente que el presidente AMLO decide hacer algo que no habíamos visto antes, que es proteger a la gente y liberar a un narcotraficante. ¿Pero por qué sucede esto? Porque estaba sitiado, porque la policía, los militares mexicanos se habían visto superados por las fuerzas del narcotráfico. Eso significa que el Estado mexicano no es capaz de ganar la guerra contra el narcotráfico y que las soluciones tienen que ser repensadas, porque América Latina sigue poniendo los muertos, pero no consume toda esa droga. Esa droga fundamentalmente la consumen los estadounidenses, que creen que la lucha de guerra contra el narcotráfico es la solución. Sí, no yo creo que lo que se evidenció en el caso mexicano fue el fracaso del gobierno federal, que es que el presidente López Obrador decide proteger a la población después de que él mismo había cometido el error de llegar a tratar de capturar al hijo de Joaquín Guzmán sin la logística necesaria en un área urbana del centro de la ciudad de Culiacán, en el centro de Sinaloa, y era totalmente... Fue una operación mal planificada y ejecutada. Mal planificada. Entonces, luego, después de esta operación mal planificada, es que se justifica la otra decisión, pero lo que tenemos que ver también es el mensaje que se envía a la población de decir que, miren, yo estoy para protegerlos a ustedes, pero los estoy protegiendo con impunidad. Y el Estado federal mexicano no está cumpliendo con su deber primordial, que es brindar seguridad y justicia a la población del norte del país, independientemente del planteamiento de estrategia de lucha general que se pueda plantear. O sea, básicamente los mexicanos ahora saben que el narcotráfico es muchísimo más poderoso que su Estado. El Estado se vio totalmente débil frente a esta situación. Vemos a un gobierno federal, como bien menciona Danilo, que está en la incapacidad de luchar de frente contra el narcotráfico. Y de nuevo menciono a la comunidad internacional, el problema del narcotráfico debe ser un punto de partida para el diálogo de todos los países de América. Entonces vemos también que si México no puede por sí mismo, Estados Unidos ya no lo ve como un aliado contra la lucha. El fracaso del gobierno federal es muestra de eso, que la lucha contra las drogas desde la guerra fracasó y lo han evidenciado las migraciones, los muertos. Es muy difícil que eso se pueda cambiar en el corto plazo. En los minutos que nos quedan, un tema que nos queda pendiente es Argentina. Próximas elecciones. ¿Creen que regresa el kirchnerismo al poder? ¿Sí o no, Danilo? Sí, yo lamentablemente creo que sí, que las proyecciones la verdad son bastante claras en el sentido de que Alberto Fernández, la fórmula con Cristina Kirchner, es probable que llegue al poder, son muy altas las probabilidades, y esto también es resultado de algo que veíamos con el presidente Macri, de que al final no fue lo suficientemente contundente para aplicar las reformas que eran necesarias para corregir el modelo y los desmanes que dejó la herencia de los Kirchner. Era bien difícil con esa herencia tan complicada que le habían dejado. Con la inestabilidad social, ¿no? Vemos el caso de Ecuador, lo que trata de hacer Lenín Moreno es prácticamente apretarse el cinturón, que en casa no se gasta más de lo que se gana, y tiene ese resultado. Entonces Macri fue incapaz, y ahora el resultado que vemos es el rearme de la izquierda argentina, y que es muy probable que llegue de nuevo al poder. Luis. Pues sí, la izquierda argentina va a regresar al poder fundamentalmente por el fracaso de las políticas con resultados de no tan buenos, Luis, porque el saldo de Kirchner no es tan bueno, ¿verdad? No, pero sobre todo con un juicio que está enfrentando, que tiene presente. Y esto, digamos que eso es lo preocupante, cómo regresa la izquierda por la incapacidad del retorno de las derechas en América del Sur para resolver los problemas que había dejado el socialismo del siglo XXI, al menos en el discurso político. Pero lo que hizo Macri finalmente fue deteriorar ciertos servicios y ciertas garantías de seguridad social que sí estaba dando los gobiernos de izquierda en la región. Ahora, con esto no quiero dejar por fuera la corrupción, sin duda alguna, que está en el seno de los estados de América del Sur. Luis, terminamos, 10 segundos. Yo solo creo que Macri heredó una Argentina muy colapsada y no es culpa totalmente lo que está dejando hoy en día. Bueno, sin duda alguna se nos vienen tiempos complicados en América Latina.
y ojalá que tengamos la madurez, sobre todo la voluntad de tratar de cambiar este sistema que sin duda alguna ha fracasado. Muchas gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.